El olor de la gasolina impregnaba mi ropa mientras el cerillo temblaba entre mis dedos. Esa casa siempre fue mi prisión, pero aquella noche sería mi acto final de liberación. El sonido de las llamas devorando las paredes ahogó sus gritos. Yo solo observé inmóvil desde la banqueta, mientras todo se convertía en cenizas. Nadie imaginaba, ni siquiera yo, que las llamas no solo revelarían el fin de mi tortura, sino el inicio de una verdad monstruosa enterrada bajo nuestros pies. Aquello que encontraron después, ni en mis pesadillas más oscuras lo hubiera imaginado. Me llamo Diego, tengo 19 años ahora. Hace 6 meses que salí del centro de rehabilitación para menores, donde pasé casi 2 años después del incendio. La gente me mira diferente cuando saben quién soy. El chavo que quemó su propia casa con su madre dentro. Esa mirada de miedo, de juicio, ya me acostumbré. Pero lo que no saben es que la historia es mucho más profunda y oscura de lo que parece. Sí, yo cerré las puertas con llave. Sí, yo esparcí gasolina por las habitaciones y sí, yo encendí el cerillo que transformó mi vida en cenizas. Pero si supieras lo que pasaba dentro de esas paredes, si hubieras vivido lo que viví durante 16 años, tal vez entenderías que a veces el fuego es la única manera de purificar lo que no puede ser salvado. No estoy pidiendo perdón, tampoco me estoy justificando. Solo quiero contar mi historia, la verdadera historia que los medios nunca contaron completamente sobre cómo una casa común, en una colonia común, puede esconder monstruos reales. Y cómo a veces, para sobrevivir a un monstruo, necesitas convertirte en uno. Cuando los bomberos finalmente controlaron el incendio y los investigadores comenzaron a revisar los escombros, descubrieron algo que nadie esperaba, ni siquiera yo. Algo enterrado bajo el piso de la sala, algo que transformó todo lo que creía saber sobre mi madre, sobre nuestra familia, sobre mí mismo. Hoy estoy aquí sentado en esta banca de plaza vacía, contándoles lo que realmente sucedió, por qué decidí acabar con todo de esa manera y qué fue encontrado después en las cenizas de lo que alguna vez llamé hogar. Si realmente estás prestando atención, si puedes sentir un poco de la angustia en mis palabras, necesito que le des like a este video ahora mismo, suscríbete al canal, activa la campanita para más historias como la mía y comenta desde dónde estás viendo. Créeme, tu ubicación puede estar más cerca de una historia como la mía de lo que imaginas. Historias como la mía ocurren en todas partes, en casas normales, con personas que parecen normales, hasta que conoces lo que se esconde detrás de las puertas cerradas. Lo que voy a contar ahora cambiará completamente lo que piensas sobre mí, sobre mi madre, sobre aquella noche. Porque el fuego no solo consumió mi pasado, iluminó una verdad que nadie estaba preparado para ver. Mi infancia comenzó como cualquier otra, al menos es lo que recuerdo de los primeros años. Mi padre, Ernesto, trabajaba como contador en una empresa pequeña. Mi madre, Verónica, cuidaba la casa. Vivíamos en una casa sencilla de 2 recámaras, en una colonia tranquila en las afueras de la ciudad. Tengo destellos de memoria de momentos felices, cumpleaños con pastel, una Navidad con regalos bajo el árbol, mi padre enseñándome a andar en bicicleta en el patio trasero. Pero todo cambió cuando tenía 6 años. Mi padre murió en un accidente de auto regresando del trabajo. Al menos eso fue lo que mi madre me contó. Ahora no estoy seguro si realmente fue un accidente o si fue la primera de las innumerables mentiras que tejió a mi alrededor como una telaraña. Después de su muerte, algo cambió en Verónica. Al principio, parecía solo tristeza profunda, el duelo natural de quien pierde a un compañero. Lloraba mucho, pasaba horas encerrada en su cuarto. Los parientes venían a visitarnos, traían comida, preguntaban si necesitábamos algo. Mi tía Carmela, hermana de mi padre, se ofreció a llevarme a vivir con ella por un tiempo, hasta que Verónica se recuperara. Pero mi madre se negó violentamente. Él es mi hijo, mi único hijo, lo único que me queda, decía, abrazándome con demasiada fuerza, casi asfixiándome contra su pecho. Fue en ese periodo que comencé a notar cambios sutiles. Los parientes dejaron de venir, las llamadas telefónicas disminuyeron. Mi madre decía que realmente no les importábamos, que solo aparecían por obligación y chisme.
Somos solo tú y yo contra el mundo ahora, hijo mío. Lo repetía mientras acariciaba mi cabello con esas uñas largas que siempre me arañaban ligeramente. A los 7 años dejé de ir a la escuela. Verónica dijo que me enseñaría en casa, que las escuelas estaban llenas de personas malas que querían separarnos. Al principio, realmente intentaba enseñarme cosas básicas, leer, escribir, matemáticas simples. Pero pronto las clases se volvieron cada vez más raras, sustituidas por largos discursos sobre cómo el mundo exterior era peligroso, cómo las personas eran falsas y crueles, especialmente con personas especiales como nosotros. Eres diferente, Diego, decía. Tienes algo que los otros niños no tienen. Por eso debemos permanecer juntos, protegidos. Intentarían lastimarte si lo supieran. Creía cada palabra. ¿Por qué no creería? Ella era mi madre, mi única referencia del mundo después de que mi padre se fue. Poco a poco, nuestra casa se convirtió en nuestro único universo. Las cortinas permanecían cerradas, las puertas con llave. El teléfono fue desconectado porque, según ella, solo traía malas noticias. Nuestra rutina era extraña, pero se volvió normal para mí. Nos despertábamos tarde porque Verónica tenía dificultad para dormir y tomaba medicamentos que la dejaban somnolienta. Desayunábamos juntos mientras ella hablaba sobre sus sueños, que siempre parecían proféticos y aterradores. Después yo me quedaba viendo la televisión, solo los canales que ella permitía, nada que mostrara el mundo corrupto del exterior, mientras ella limpiaba la casa obsesivamente. La limpieza era un ritual diario, casi religioso. Fregaba cada superficie hasta que sus manos quedaban rojas y agrietadas. El olor a cloro se convirtió en el perfume de nuestra casa. La suciedad trae enfermedades, Diego, explicaba. Enfermedades del cuerpo y del alma. No teníamos visitas nunca. Cuando alguien tocaba la puerta, el cartero, vendedores, a veces hasta policías buscando personas desaparecidas en el vecindario, ella me hacía esconder en el sótano. Quédate calladito, ni respires fuerte, susurraba en mi oído antes de cerrar la puerta. Si te encuentran, te llevarán para siempre. El sótano se convirtió en mi refugio y mi infierno personal. Era pequeño, húmedo y oscuro, con solo un foco débil colgando del techo. Tenía un olor extraño que en ese entonces atribuía al moho, pero había algo más allí, algo que solo comprendí mucho después. A los 10 años, comencé a cuestionar nuestra vida aislada. Recuerdo haber preguntado por qué no podíamos salir, por qué no podía tener amigos como los niños de la televisión. Fue la primera vez que vi al verdadero monstruo detrás del rostro de mi madre. Rompió un plato frente a mí y sostuvo un trozo de porcelana contra mi cara. ¿Estás siendo malagradecido después de todo lo que hago para protegerte? ¿Prefieres a esa gente sucia de afuera que a tu propia madre? No me cortó ese día, pero la amenaza quedó clara. Fue el primero de muchos episodios de ira explosiva que aprendí a temer. Aprendí que ciertos temas estaban prohibidos: escuela, amigos, salir de casa, preguntar sobre mi padre o nuestra familia, cuestionar por qué cerraba mi cuarto por fuera por la noche. Los castigos por romper estas reglas variaban. A veces era quedarme sin comer, otras veces era pasar horas encerrado en el armario del pasillo, un espacio tan estrecho que apenas podía sentarme. En las peores ocasiones usaba el cinturón, no para golpearme con fuerza, sino para amarrarme a la silla de la cocina, mientras describía en detalles horripilantes lo que les sucedía a los niños desobedientes que eran llevados por ellos. «Abren el estómago de los niños», decía con los ojos desorbitados mientras pasaba el cuchillo de cocina de una mano a otra. «Sacan todo de adentro y ponen otras cosas. Después devuelven a los niños a las familias, pero ya no son los mismos niños. Son espías, Diego, espías que parecen niños». A los 12 años intenté escapar por primera vez. Esperé hasta que tomara sus medicamentos para dormir y salí por la ventana del baño, la única que no tenía rejas. Corrí por la calle desierta en medio de la noche, sin saber a dónde ir, solo sintiendo el aire fresco de la libertad. Llegué hasta una tienda de conveniencia a unas cuadras de distancia. El empleado, un hombre de mediana edad, con ojeras profundas, me miró con desconfianza. «¿Estás bien, chavo? Es tarde para estar en la calle solo». Casi le conté todo. Casi grité pidiendo ayuda.
pero las palabras de mi madre resonaban en mi mente. Te llevarán para siempre. El miedo era mayor que el valor. Estoy bien, respondí. Solo vine a comprar un chocolate. Cuando regresé a casa, ella me estaba esperando en la puerta, sosteniendo uno de mis osos de peluche antiguos, el único que todavía tenía, un regalo de mi padre. Sin decir una palabra, arrojó el oso a la parrilla del patio y le prendió fuego. Así es como el fuego purifica la traición, dijo, obligándome a mirar mientras mi último recuerdo de mi padre se convertía en cenizas. La próxima vez no será el oso. Después de ese incidente, aparecieron rejas en todas las ventanas, nuevos candados en las puertas, una cámara en el pasillo apuntando a mi cuarto. Mi mundo, que ya era pequeño, se volvió microscópico. A los 14 años, casi no hablaba más. ¿Para qué? No había nadie para escuchar excepto ella, y cada palabra mía podría ser interpretada como insolencia, ingratitud o traición. Comencé a vivir dentro de mi propia mente, creando mundos imaginarios donde era libre. Fue en esa época cuando los invitados comenzaron a aparecer. No eran visitas normales. Nadie entraba por la puerta principal. Venían por la noche y los escuchaba bajar al sótano con mi madre. Voces apagadas, a veces risas extrañas. Por la mañana, cuando ella dormía, revisaba el bote de basura y encontraba jeringas usadas, manchas extrañas en trapos, a veces mechones de cabello. ¿Quién viene aquí por la noche?, pregunté una vez durante el desayuno. Ella congeló la taza de café a medio camino de su boca. ¿De qué estás hablando? Escucho voces en el sótano. ¿Quiénes son esas personas? Ella sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Son solo los fantasmas de la casa, hijo mío. Esta casa es antigua, tiene historias en las paredes. A veces los muertos vienen a hablar conmigo. ¿Y por qué los muertos dejan jeringas en la basura? La bofetada llegó rápida y fuerte, tirándome de la silla. Cuando abrí los ojos, ella estaba sobre mí, sus dedos apretando mi cuello. ¿Has estado espiando a tu madre, hurgando en la basura como un animal? Su voz era un susurro furioso. Tal vez necesites aprender una lección sobre privacidad. Esa noche, me encerró en el sótano por primera vez, no en mi rincón habitual cerca de la escalera, sino en el fondo, donde nunca me permitía ir. Estaba demasiado oscuro para ver cualquier cosa, pero el olor era diferente allí, más fuerte, más orgánico. Pasé toda la noche despierto, temblando de miedo, sintiendo que no estaba solo en esa oscuridad. Por la mañana, cuando finalmente abrió la puerta, la luz reveló marcas extrañas en el piso de concreto. Parecían arañazos, como si alguien o algo hubiera intentado desesperadamente salir de allí. ¿Ves? Nada aterrador, dijo alegremente, como si nada hubiera ocurrido. Solo un sótano viejo y vacío. Ahora vamos a desayunar. Tengo hot cakes listos para ti. Fue la última vez que pregunté sobre los invitados nocturnos, pero no fue la última vez que fui encerrado en el sótano como castigo. Se convirtió en su nuevo método favorito cuando la desagradaba. Y comencé a notar otras cosas extrañas. El sonido de excavación por la noche, bolsas grandes y pesadas siendo arrastradas, olor a productos químicos que hacían que mis ojos ardieran. Nuestra casa se había convertido en más que una prisión. Era una pesadilla de la cual no podía despertar. El año en que cumplí 15 años fue cuando todo comenzó a deteriorarse aún más rápidamente. Verónica comenzó a tener episodios cada vez más frecuentes de algo que en ese momento no sabía nombrar, pero ahora reconozco como psicosis. Conversaba con personas que no estaban allí, gritaba a voces invisibles, pasaba días enteros sin dormir, garabateando símbolos extraños en las paredes con lápiz labial rojo. Se están acercando más, Diego, me decía. Los ojos inyectados en sangre, las uñas mordidas hasta la carne viva. Nos están rodeando. ¿Puedes sentir su olor? Había aprendido a estar de acuerdo, a nunca contradecir sus alucinaciones. Contradicción significaba castigo, y los castigos se estaban volviendo cada vez más severos y extraños. Una noche, me desperté con ella parada junto a mi cama, sosteniendo unas tijeras. Antes de que pudiera reaccionar,
Comenzó a cortar mi cabello violentamente, arrancando mechones enteros, dejando mi cuero cabelludo sangrando en varios puntos. Necesitamos cambiar tu apariencia, explicó como si fuera lo más racional del mundo. Están buscando a un niño con cabello oscuro. Si no tienes cabello, no te reconocerán en las cámaras. Después de eso, comenzó a vestirme con ropa femenina, maquillar mi rostro con productos antiguos y polvorientos que encontró en el fondo de un cajón. Un disfraz perfecto, murmuraba, satisfecha con su obra. Ahora estás seguro. Me miraba en el espejo y no reconocía a la persona reflejada. No era solo el cabello cortado de forma grotesca o el maquillaje mal aplicado. Era algo en mis ojos, el vacío, la derrota, la aceptación de que mi identidad estaba siendo sistemáticamente borrada. Poco a poco, fue quitando todos los espejos de la casa. Los reflejos pueden traicionarte, explicaba. A veces muestran quién eres realmente y eso puede ser peligroso. El control sobre mi cuerpo se extendió más allá de la apariencia. Comenzó a regular obsesivamente lo que comía, muchas veces obligándome a consumir alimentos en mal estado para fortalecer mi sistema inmunológico contra las toxinas de ellos. Cuando vomitaba, me obligaba a limpiar y luego comer de nuevo. Ingratitud, repetía, observándome tragar a la fuerza. Después de todo lo que hago por ti. En otras ocasiones me dejaba días sin comer, alegando que el ayuno purificaba el alma y confundía los sensores de ellos. Mi cuerpo, ya naturalmente delgado, comenzó a consumirse. Podía contar mis costillas. Mis rodillas parecían desproporcionadamente grandes, mis brazos delgados como palillos. Comencé a tener desmayos frecuentes debido a la desnutrición. En una de esas ocasiones, desperté atado a la cama. No con cuerdas o cintas. Había usado alambre de púas enrollado en mis muñecas y tobillos. Intentaste escapar mientras estabas desmayado, acusó cuando pregunté por qué estaba atado. Tu cuerpo se levantó e intentó salir por la puerta. Lo vi con mis propios ojos. El alambre cortaba mi piel con cada movimiento, pero aprendí a quedarme inmóvil. Pasé 3 días así antes de que finalmente me liberara, dejando cicatrices que llevo hasta hoy en mis muñecas y tobillos. Fue en esa época cuando descubrí su diario. Estaba escondido dentro de una caja de zapatos en el fondo de su armario, que revisé en un raro momento en que ella salió a comprar provisiones. Era un cuaderno simple, con tapa negra, las páginas amarillentas por el tiempo. Las primeras entradas databan de antes de mi nacimiento, cuando aún era novia de mi padre. Parecían normales, incluso dulces. Planes para la boda, la emoción de descubrir el embarazo, la decoración de mi cuarto. Pero conforme avanzaba en la lectura, noté un cambio sutil en el tono, un creciente resentimiento contra mi padre. Ernesto no entiende lo que necesitamos hacer para proteger a nuestro hijo. Es débil, piensa pequeño. No ve las señales que están por todas partes. Algunas páginas más adelante encontré algo que hizo que mi sangre se helara. Ernesto amenazó con dejarme hoy. Dijo que necesitaré ayuda profesional si continúo con estas ideas paranoicas. Amenazó con llevarse a mi hijo. Nadie se llevará a mi hijo. Tengo que impedirlo antes de que sea demasiado tarde. La siguiente entrada, fechada 3 días después, era corta. Está hecho. Ahora somos solo yo y Diego, como siempre debió haber sido. Mi padre no había muerto en un accidente. Mi madre lo había matado. Las páginas siguientes detallaban cómo había alterado los frenos de su auto, sabiendo que tomaría la carretera sinuosa hacia el trabajo. Cómo había convencido a todos de que era solo un accidente trágico. Cómo había usado el seguro de vida para pagar la casa. Seguí leyendo, horrorizado, pero incapaz de parar. Las entradas se volvían cada vez más perturbadas, describiendo conspiraciones y entidades que querían llevarme, planes elaborados para protegerme, que incluían mantenerme aislado, cambiar mi apariencia, incluso darme pequeñas dosis de medicamentos para mantenerme dócil y seguro. Entonces, llegué a las entradas más recientes y todo se volvió aún peor. Carmela vino hoy. Dijo que llamará a las autoridades, que vio marcas de abuso en el cuerpo de Diego la última vez que lo vio, que necesito tratamiento. No entiende que lo estoy salvando. Ella es una de ellos. Siempre lo fue.
Mi tía Carmela. Apenas la recordaba. Hacía años que no la veía. Giré la página temiendo lo que encontraría. El problema con Carmela ha sido resuelto. Ahora forma parte de la casa para siempre. Bajo el piso de la sala, donde siempre podré sentir su presencia, un recordatorio constante del precio de la traición. Dejé caer el diario, todo mi cuerpo temblando. Era eso lo que había pasado con mi tía y los otros invitados nocturnos, los sonidos de excavación, las bolsas pesadas. En ese momento, algo dentro de mí finalmente se rompió. No fue solo el impacto del descubrimiento, sino la comprensión absoluta de que estaba viviendo con un monstruo. Un monstruo que había matado a mi padre, probablemente a mi tía. ¿Y quién más? ¿Cuántos cuerpos había bajo nuestro piso? Y más importante, ¿cuándo sería mi turno? Devolví el diario exactamente como lo encontré y volví a mi cuarto. Cuando ella llegó, actué normalmente, tan normalmente como es posible para alguien que acababa de descubrir que su madre era una asesina serial. Esa noche, ella parecía especialmente agitada. Hice un nuevo amigo hoy, comentó durante la cena. Una sopa aguada que apenas tenía sabor. Un hombre muy amable que me ayudó con las compras preguntó por ti. Mi estómago se contrajo de miedo. ¿Qué le dijiste? Dije que tengo un hijo especial en casa. Sonrió, esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Pareció muy interesado en conocerte. Tal vez venga a visitarnos pronto. El verdadero significado de esas palabras era claro para mí. Ahora ella había encontrado su próxima víctima. Esa noche, cerré con llave la puerta de mi cuarto por dentro, algo que nunca había intentado antes, siempre asumiendo que era inútil, que ella tendría una llave. Usé una silla para bloquear la perilla, y pasé toda la noche despierto, sosteniendo unas tijeras oxidadas que había escondido meses atrás. De madrugada, como esperaba, escuché pasos en el pasillo. La perilla giró 1, 2 veces. Después vino su voz, dulce como miel envenenada. Diego, querido, abre la puerta. Mamá necesita verificar si estás respirando bien. Me quedé en silencio, conteniendo la respiración. Diego, te escucho ahí dentro. Abre la puerta ahora o tendré que usar las llaves. Más silencio de mi parte. Está bien, tú lo pediste. Escuché el tintineo de llaves y me preparé para el enfrentamiento. Pero en vez de abrir la puerta comenzó a gritar. «¡Fuego, Diego, despierta! ¡La casa se está quemando!». Era una táctica antigua, una que ya había usado antes para hacerme salir del cuarto durante sus verificaciones nocturnas. No caí en esa. «Sé que no hay ningún fuego», respondí finalmente. «Regresa a tu cuarto, por favor». Hubo un momento de silencio que parecía contener toda la maldad del mundo. Entonces habló en una voz que nunca había escuchado antes, fría, calculadora, sin ninguna pretensión de afecto maternal. «Leíste mi diario, ¿verdad? ¿Crees que sabes algo ahora? No sabes nada, Diego. Nada sobre lo que realmente ocurre en esta casa, nada sobre lo que hago para mantenerte seguro». «Sé que mataste a mi padre», respondí, sorprendiéndome a mí mismo con la firmeza en mi voz. «Y a mi tía Carmela, y probablemente a otras personas. Sé que están enterrados bajo el piso». Ella rió, una risa aguda que parecía arañar las paredes. «Entonces finalmente estás comenzando a ver. Excelente. Ya era hora. Estoy cansada de fingir que eres solo un niño asustado que necesita protección. Siempre supe que había algo más en ti, algo especial, lo mismo que hay en mí». «No soy como tú», repliqué. «Nunca lo seré». «¿No?». Parecía genuinamente divertida. «Entonces, ¿por qué estás encerrado ahí dentro con un arma? Puedo sentir el olor del metal en tu mano. Te estás preparando para matar exactamente como te enseñé. Me estoy protegiendo. Llámalo como quieras, hijo. La violencia está en nuestra sangre. La diferencia es que yo la acepto y tú todavía luchas contra ella. Pero al final somos iguales, hechos de la misma materia oscura». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Sería posible? ¿Llevaba la misma semilla de locura dentro de mí? «Mañana», continuó,
Comenzaremos una nueva fase de tu entrenamiento. Ya es hora. El hombre que conocí hoy será tu primero. Aprenderás cómo hacerlo bien, cómo no dejar rastros. Es una tradición familiar, ¿sabías? Mi madre me enseñó. Su madre le enseñó a ella. Somos guardianes, Diego. Guardianes del portal. ¿Qué portal? Pregunté genuinamente confundido. ¿Qué hay debajo de esta casa? ¿Por qué crees que compramos este lugar específico? Está construido sobre un punto de poder. Las almas que ofrecemos mantienen el portal cerrado, mantienen a las entidades del otro lado. Es nuestro deber sagrado. Fue cuando me di cuenta de que su locura era aún más profunda de lo que imaginaba. No era solo paranoia o crueldad. Era un sistema de creencias entero, un culto de una sola persona que ahora quería incluirme como adepto. No quiero participar en esto, dije. Nunca quise. No es cuestión de querer, Diego. Es cuestión de quién eres, de para qué naciste. Duerme un poco ahora. Mañana será un gran día para los dos. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo, pero no me relajé. Sabía que esa conversación había cambiado todo. Ya no estaba fingiendo ser solo una madre sobreprotectora. Estaba revelando su verdadero yo, el monstruo detrás de la máscara, y me estaba invitando a convertirme en ella. Esa noche, acostado en la cama, pero incapaz de dormir, revisé cada recuerdo, cada momento extraño, cada castigo bizarro. Vi todo bajo una nueva luz, entendiendo finalmente que no solo estaba atrapado en una casa con una madre abusiva, estaba atrapado con una asesina que creía estar sirviendo a algún propósito cósmico oscuro. Por la ventana de mi cuarto veía la luna llena iluminando el patio trasero. Noté algo que nunca había percibido antes. Pequeños montículos de tierra removida esparcidos por el jardín. Más tumbas. ¿Cuántas personas habían desaparecido por su culpa? Por primera vez en mi vida, sentí algo más allá del miedo. Sentí ira. Una ira profunda, primordial, que subía desde el fondo de mi ser como lava. Ira por mi padre asesinado, por mi tía, por los años de abuso, por mi infancia robada, por la persona que podría haber sido si no hubiera crecido en el infierno que ella creó. Y junto con la ira vino una certeza. Necesitaba acabar con aquello, no solo escapar. Ya había intentado antes y fallado. Necesitaba asegurarme de que nunca más le haría a otros lo que me hizo a mí, que nunca transformaría a otro ser humano en un prisionero como yo. Fue en ese momento, observando la luna reflejada en los pedazos de vidrio del jardín, que comencé a planear el incendio que cambiaría todo. A la mañana siguiente, salí de mi cuarto como si nada hubiera pasado. Verónica ya estaba en la cocina preparando hot cakes, un desayuno especial que generalmente significaba que tenía planes para mí, planes que nunca me gustaban. «Buenos días, querido», canturreó. «¿Dormiste bien?» Forcé una sonrisa, la misma sonrisa vacía que había practicado durante años. «Sí, mamá. Perdón por lo de anoche. Creo que tuve una pesadilla y me asusté». Ella inclinó la cabeza, estudiándome con esos ojos que siempre parecían ver a través de mí. Por un momento, temí que notara mi mentira, pero luego sonrió, aparentemente satisfecha con mi sumisión. «Está bien. Todos tenemos momentos de debilidad. Lo importante es lo que hacemos después. Y hoy tenemos mucho que hacer». Mientras comíamos, explicó los planes para el día. El hombre que había conocido, Carlos, un plomero que acababa de mudarse a la ciudad, vendría por la noche para arreglar una fuga en el sótano. «Aún no tiene familia en la ciudad», explicó Verónica, cortando sus hot cakes en pedazos perfectamente simétricos. «Nadie notará su ausencia por algunos días. Es perfecto para tu primera vez». Tragué saliva, fingiendo interés. «¿Y qué exactamente quieres que haga?» Sus ojos brillaron con un entusiasmo enfermizo. «Primero observarás, aprenderás. La próxima vez podrás participar más activamente». Se inclinó sobre la mesa, bajando la voz como si las paredes pudieran oír. «Es como una danza, ¿sabes? Hay una belleza en esto cuando se hace correctamente, la transición de una persona viva a un guardián eterno del portal». Asentí, luchando contra las náuseas que subían por mi garganta. «¿A qué hora viene?» «Alrededor de las 7».
Tengo algunas cosas que preparar en el sótano antes. ¿Puedes ayudarme? Pasé el día siguiendo sus instrucciones, cargando cubetas de productos químicos al sótano, ayudando a limpiar un área específica del piso de concreto. Ella estaba animada, hablando sin parar sobre tradiciones familiares y cómo finalmente podría pasarme el legado. En un momento, mientras estaba distraída reorganizando sus herramientas, una colección perturbadora de cuchillos, jeringas y otros instrumentos que prefiero no describir, logré tomar algunas cosas que necesitaría más tarde. Una llave de repuesto de la puerta principal que encontré en un cajón de la cocina, un encendedor viejo escondido detrás de latas de comida en el armario, y una pequeña botella de tequila que guardaba para fines medicinales. También aproveché para verificar el nivel de combustible del carro. Aún quedaba casi medio tanque, más que suficiente para lo que planeaba. Furtivamente, llené un garrafón vacío de agua con parte de la gasolina, teniendo cuidado de no derramar ni una gota. Si ella percibiera el olor, todo estaría perdido. A medida que avanzaba el día, mi determinación crecía, junto con una extraña sensación de calma. No era la calma de la paz, sino la calma que viene cuando finalmente decides actuar después de años de pasividad forzada. A las 6:30 me ordenó bañarme y ponerme ropa limpia. «Queremos dar una buena impresión», dijo, como si estuviéramos a punto de recibir a un invitado para cenar, y no a una víctima para asesinar. Obedecí mecánicamente, cada movimiento calculado para no despertar sospechas. En la ducha, me permití llorar una última vez, silenciosamente, las lágrimas mezclándose con el agua que corría por el desagüe. No lloraba por miedo o tristeza, sino por una extraña sensación de duelo anticipado, no por Verónica, sino por la vida normal que nunca tuve y nunca tendría. A las 7 en punto sonó el timbre. Respiré hondo y Verónica arregló su cabello, revisó su apariencia en el pequeño espejo de mano que llevaba, el único espejo que quedaba en la casa, y me dio instrucciones finales. Sé educado, pero no demasiado amigable. No menciones nada sobre el sótano hasta que te dé la señal. Y recuerda, observa todo. Esta es tu herencia, Diego. Ella abrió la puerta con una sonrisa ensayada, acogedora. Carlos era un hombre de mediana edad, con canas en las sienes y manos callosas de trabajador. Parecía amable y completamente inconsciente del peligro que corría. Por un instante, consideré alertarlo, decirle que corriera, pero sabía que eso arruinaría mi plan mayor. «Qué bueno que pudo venir, Carlos». Verónica lo saludó calurosamente. «Este es mi hijo, Diego». El hombre me ofreció una sonrisa genuina y extendió su mano. «Gusto en conocerte, muchacho». Estreché su mano, sintiendo un peso enorme en mi pecho. «Igualmente». Verónica lo condujo por la casa, actuando perfectamente como una ama de casa preocupada por un problema de plomería. Cuando llegaron a la puerta del sótano, me lanzó una mirada significativa. Era hora de ejecutar la primera parte de mi plan. «Mamá», llamé desde la cocina, «creo que algo se está quemando en el horno». Como esperaba, se disculpó rápidamente con Carlos y corrió hacia la cocina. En el momento en que salió de vista, actué rápidamente. Saqué el encendedor del bolsillo y lo puse discretamente en la mano de Carlos. «Ella va a matarte», susurré tan bajo que solo él podría oír. «Hay cuerpos enterrados allá abajo. Corre ahora. Ve con la policía». La expresión del hombre cambió de confusión a impacto, luego a miedo. Miró hacia la puerta del sótano, después hacia mí, inseguro de si debería creerme. «No estoy bromeando», insistí. «Por favor, vete ahora». Algo en mis ojos debió convencerlo, porque asintió levemente y comenzó a retroceder hacia la puerta principal. Sin embargo, en ese preciso momento, Verónica regresó. «No hay nada quemándose, Diego», dijo, su tono suavemente acusatorio. Entonces, notó a Carlos alejándose y su expresión cambió instantáneamente. «¿A dónde vas?» «La fuga está allá abajo». Carlos tartamudeó algo sobre haber olvidado una herramienta en el carro, pero era demasiado tarde. Vi el momento exacto en que ella notó el encendedor en su mano, el encendedor que yo había colocado allí. Vi el momento en que conectó los puntos y entendió mi traición. Lo que ocurrió después fue tan rápido que apenas logro recordar la secuencia exacta.
Ella sacó un cuchillo de la manga, algo que ni siquiera sabía que llevaba, y se lanzó contra Carlos. El hombre, tomado por sorpresa, tropezó hacia atrás. Grité una advertencia, pero fue demasiado tarde. El cuchillo entró en su abdomen con un sonido horrible, húmedo y final. Carlos miró hacia abajo, sorprendido, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Verónica retiró el cuchillo y golpeó nuevamente, una y otra vez, sus movimientos precisos, casi quirúrgicos. Quedé paralizado por algunos segundos, observando el horror desarrollarse. Entonces, cuando Carlos cayó de rodillas, el frente de su camisa ya empapado de rojo, algo se quebró dentro de mí. No era así como debía suceder. Yo quería salvarlo, no condenarlo. Corrí a la cocina, agarré la sartén más pesada que encontré y regresé corriendo. Verónica estaba arrodillada sobre Carlos, que ya no se movía, murmurando algo que parecía una oración o un encantamiento. No dudé. Golpeé la sartén con toda mi fuerza en la parte posterior de su cabeza. Ella se desplomó a un lado, el cuchillo cayendo de su mano. Por un momento terrible, pensé que había matado a mi propia madre, pero entonces gimió, moviéndose ligeramente, solo inconsciente, no muerta. Revisé a Carlos, pero no había nada que hacer. Sus ojos estaban abiertos, vidriosos, mirando hacia un punto en el techo que no existía. Sentí lágrimas calientes corriendo por mi rostro. Otra muerte, otra vida destruida por culpa de ella, por culpa nuestra. No había tiempo para lamentarse. Sabía que despertaría pronto, y cuando eso ocurriera, sería mi turno de sentir ese cuchillo. Era ahora o nunca. Corrí a buscar el garrafón de gasolina que había escondido más temprano. Comencé por el piso superior, derramando el líquido por los pasillos, por las habitaciones, concentrándome especialmente en su cuarto, donde sabía que guardaba sus diarios y herramientas. Cuando bajé, ella aún estaba inconsciente. Carlos también seguía allí, inmóvil, su vida desvaneciéndose en la alfombra de la sala. Lo siento, susurré, sabiendo que era inútil, que mis disculpas no significaban nada para los muertos. Continué esparciendo la gasolina por la planta baja, asegurándome de crear un camino que llevara hasta la puerta principal. Tomé la llave que había robado y abrí la puerta, asegurando mi ruta de escape. Cuando regresé a la sala, Verónica comenzaba a moverse, murmurando incoherentemente. Sus ojos se abrieron lentamente, desenfocados. Entonces, me vio parado sobre ella, el garrafón de gasolina en una mano, el encendedor en la otra. Reconocimiento, luego ira, después algo parecido a un orgullo enfermizo pasaron por su rostro. «¿Entonces lo tienes en ti después de todo?», dijo con voz ronca. «Lo sabía. Somos iguales, tú y yo». «No», respondí, derramando el resto de la gasolina en un círculo alrededor de ella, cuidando no acercarme demasiado. «Nunca lo fuimos». «¿Qué crees que estás haciendo?». Intentó levantarse, pero cayó nuevamente, aún aturdida por el golpe. «No puedes destruir esta casa. El portal...». «No existe ningún portal», la interrumpí. «Nunca existió. Solo existes tú, tu locura y las personas que mataste». Sus ojos se estrecharon con furia. «No sabes nada. Te he protegido toda la vida. Sin mí, te habrían llevado hace años». «¿Quién, mamá? ¿Quién me habría llevado? La asistencia social, la escuela, personas normales que podrían haberme ayudado, que podrían haberme dado una vida real en lugar de esta pesadilla». Ella se arrastró unos centímetros en mi dirección, dejando un rastro de sangre en el suelo, su sangre de la herida en la cabeza. «¿Crees que el mundo exterior es mejor? ¿Crees que encontrarás algún lugar donde pertenezcas? Tú perteneces aquí conmigo. Este es tu lugar». Retrocedí hasta la puerta, el encendedor firme en mi mano. «Mi lugar no está contigo, nunca lo estuvo. Si enciendes ese fuego, Diego, estarás sellando tu destino, serás como yo, exactamente como yo». Sus palabras me golpearon donde ella sabía que dolería más. El miedo de ser como ella, de cargar la misma oscuridad, la misma locura, siempre me había atormentado. Pero en ese momento, mirando su rostro retorcido por la ira y la locura,
Vi la diferencia entre nosotros. No, mamá, hay una diferencia. Tú mataste por placer, por alguna creencia enfermiza. Yo estoy haciendo esto para que no lastimes a nadie más. Hice una pausa, sintiendo el peso de cada palabra. Para que no me lastimes más a mí. Con esas palabras, encendí el encendedor y lo arrojé al camino de gasolina. El fuego prendió instantáneamente, una línea brillante corriendo por el suelo hasta alcanzar el círculo donde ella estaba. Las llamas subieron altas y feroces en segundos. El calor era intenso, incluso a la distancia de la puerta donde me encontraba. Verónica no gritó como esperaba. En lugar de eso comenzó a reír, una risa aguda e histérica que se mezclaba con el crepitar del fuego. ¿Crees que esto termina aquí?, gritó a través de las llamas. Esto es solo el comienzo, Diego. El fuego liberará a todos ellos, a todos los que enterré. Y entonces verás que tenía razón todo el tiempo. Retrocedí fuera de la casa, al aire fresco de la noche. El humo ya salía por las ventanas, las llamas visibles a través de la puerta abierta. Debería haber corrido, alejarme lo más posible, pero no pude. Me quedé allí paralizado, viendo el fuego devorar el único hogar que había conocido. Desde algún lugar dentro de la casa en llamas, aún podía oír su risa, ahora intercalada con el sonido de algo derrumbándose, vigas, paredes, el techo cediendo al calor intenso. Y entonces, cuando el fuego alcanzó el centro de la casa, donde estaba la sala, hubo una explosión ensordecedora. Más tarde, los investigadores me dirían que la explosión ocurrió cuando el fuego alcanzó los productos químicos almacenados en el sótano, los mismos productos que ella usaba en sus rituales macabros. Pero en ese momento, pareció algo casi sobrenatural, como si la casa estuviera expulsando todos los horrores contenidos en su interior. La fuerza de la explosión me arrojó hacia atrás y caí en la banqueta. Cuando me levanté, los vecinos ya estaban saliendo de sus casas, señalando, gritando, algunos llamando a los bomberos. Una mujer se acercó, preguntando si estaba bien, si había alguien más adentro. No pude responder. No podía hablar. Me quedé sentado en la banqueta, viendo las llamas consumir todo. La casa, mi madre, Carlos, todas las evidencias de una vida de horror. El calor era tan intenso que sentía mi rostro arder incluso a esa distancia. Las lágrimas se evaporaban casi instantáneamente en mis mejillas. No sé cuánto tiempo estuve allí antes de que las sirenas comenzaran a sonar a lo lejos. Bomberos, policía, ambulancias, todos convergiendo hacia el infierno en llamas que había sido mi cárcel durante 16 años. Manos intentaron moverme, voces preguntaron cosas que no pude procesar. Alguien colocó una manta sobre mis hombros, guiándome lejos del calor. Fue solo cuando los primeros chorros de agua golpearon la estructura en colapso que me di cuenta de lo que había hecho. No solo había matado a mi propia madre, sino destruido todas las evidencias de sus crímenes. Nadie sabría sobre mi padre, mi tía, sobre Carlos, sobre todos los demás que podrían estar enterrados bajo el piso o en el jardín. Sería apenas un incendio trágico, no la exposición de un monstruo. O al menos eso pensé en ese momento. Lo que ocurrió después fue como un sueño febril, fragmentos de memoria que aún hoy intento organizar en orden cronológico. Recuerdo los interrogatorios en la delegación, las preguntas repetidas incesantemente. ¿Por qué incendiaste la casa? ¿Dónde está tu madre? ¿Quién era el hombre encontrado en la sala? Al principio no hablé, no podía. Las palabras parecían atrapadas en mi garganta, como si 16 años de silencio forzado hubieran atrofiado mi capacidad de expresarme. Cuando finalmente comencé a hablar, nadie creyó. Mi historia parecía demasiado fantástica, producto de una mente perturbada o un intento desesperado de justificar un acto horrible, hasta que encontraron los cuerpos. Fue durante la remoción de los escombros, 3 días después del incendio. La estructura de la casa se había derrumbado casi por completo, pero el sótano continuaba relativamente intacto. Fue allí donde encontraron los primeros restos, huesos humanos calcinados por el fuego, pero inconfundibles. Inicialmente asumieron que eran los restos de mi madre, pero la cantidad de huesos no correspondía a solo una persona, o 2, o 3. Cuando removieron el piso de la sala, parcialmente colapsado por la explosión,
La verdadera extensión del horror fue revelada. Una fosa común improvisada, conteniendo los restos de al menos 7 personas enterradas en diferentes momentos a lo largo de los años. Pruebas de ADN posteriores confirmaron que uno de los cuerpos era de mi tía Carmela, desaparecida hacía 8 años. Otro era de mi padre, supuestamente muerto en un accidente de auto 10 años antes. El jardín reveló aún más víctimas, 4 cuerpos en diferentes etapas de descomposición. Los investigadores encontraron correspondencias con casos de personas desaparecidas en la región a lo largo de la última década. Todos con el mismo perfil, solitarios, recién llegados a la ciudad, sin muchos vínculos locales, personas cuya desaparición tardaría en notarse. El diario de mi madre, parcialmente preservado en una caja metálica bajo su cama, proporcionó el contexto macabro que faltaba. Sus anotaciones detalladas sobre el portal, los guardianes y el legado familiar pintaron el retrato de una mente completamente desconectada de la realidad, consumida por delirios paranoides y creencias místicas distorsionadas. Repentinamente, mi historia ya no parecía tan fantástica. De asesino, pasé a ser visto como víctima y sobreviviente. Los periódicos me llamaban el niño de la casa de los horrores, o el sobreviviente de la masacre de la calle Jacarandas. Psiquiatras forenses confirmaron que presentaba todas las señales de alguien sometido a abuso prolongado y aislamiento extremo. Aún así, existía el hecho innegable de que había iniciado el incendio deliberadamente, que había, aunque indirectamente, causado la muerte de mi madre, e inadvertidamente la de Carlos, cuyo único crimen fue estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Fui enviado a un centro de rehabilitación para menores, una instalación que combinaba tratamiento psiquiátrico con un régimen semipenitenciario. No era una prisión propiamente dicha, pero tampoco era libertad. Eran muros, reglas, rutinas rígidas, en algunos aspectos no muy diferentes de mi vida anterior, excepto que aquí nadie me encerraba en armarios o me amenazaba con cuchillos. Los primeros meses fueron los más difíciles. Tenía pesadillas constantes. Soñaba con el incendio, con los cuerpos bajo el piso, con mi madre riendo mientras las llamas la consumían. Despertaba gritando, cubierto de sudor, convencido de que podía sentir el olor a carne quemada. Los terapeutas intentaban ayudarme a procesar el trauma, pero ¿cómo se procesa algo tan más allá de la experiencia humana normal? ¿Cómo se pone en palabras lo que es crecer con un monstruo, ser moldeado por sus manos y luego destruirlo? Tú no la destruiste, Diego, mi terapeuta principal, la doctora Mercedes, solía decir. Ella se destruyó mucho antes, tú solo sobreviviste. Poco a poco fui aprendiendo a vivir en un mundo que no estaba limitado por paredes cubiertas de símbolos extraños y ventanas con rejas. Aprendí a conversar con otras personas sin miedo constante al castigo. Aprendí a comer regularmente, a dormir sin cerrar la puerta con llave, a confiar, al menos un poco, en que el mañana no traería una nueva forma de terror. Fue un proceso lento y doloroso, con recaídas y momentos de profunda desesperación. Había días en que me miraba al espejo, algo que aún era difícil después de años sin ver mi propio reflejo, y veía el rostro de ella mirándome de vuelta, sus ojos, su sonrisa, su ira. En esos días, la pregunta que ella había plantado en mi mente volvía con toda su fuerza. ¿Somos iguales? ¿Llevo la misma semilla de locura dentro de mí? Otros sobrevivientes de situaciones traumáticas visitaban ocasionalmente el centro, compartiendo sus historias, mostrando que era posible seguir adelante. Uno de ellos, un hombre que había escapado de una secta religiosa abusiva, me dijo algo que nunca olvidaré. El trauma te marca, pero no te define. La cicatriz siempre estará ahí, pero la herida no necesita seguir sangrando para siempre. Después de un año en el centro, comencé a recibir educación formal para compensar todos los años perdidos. Descubrí que, a pesar del aislamiento, no estaba tan atrasado académicamente como temía. Los libros habían sido mis únicos amigos durante años, y la lectura constante me había dado un vocabulario y conocimientos que sorprendieron a mis profesores. Descubrí también que tenía facilidad con los idiomas y las matemáticas, cosas que involucran patrones, estructuras, reglas claras.
cosas que tenían sentido en un mundo que para mí nunca había tenido sentido alguno. En mi cumpleaños número 18, recibí una visita inesperada. El detective Ramírez, el investigador principal del caso. Traía noticias y un pequeño paquete. Encontramos esto en los escombros, dijo, entregándome una caja metálica chamuscada. Pensamos que deberías tenerlo. Dentro había algunas fotografías antiguas, medio derretidas por el calor, mostrando a mi padre y mi madre antes de mi nacimiento. En una de ellas sonreían a la cámara, abrazados frente a un lago. Parecían tan normales, felices. Era difícil conciliar esa imagen con la realidad que conocí. Tu padre era un buen hombre, dijo Ramírez, observando la foto conmigo. Hablé con antiguos colegas de trabajo. Todos lo describieron como amable, dedicado, alguien que amaba a su esposa y estaba emocionado con la llegada de su hijo. Hizo una pausa, eligiendo las siguientes palabras con cuidado. Nadie vio señales de lo que ocurriría después. ¿Cómo alguien se transforma en lo que ella se convirtió? Pregunté, la pregunta que me había atormentado tanto tiempo. Ramírez suspiró, pasando la mano por su cabello canoso. Investigamos a fondo su historia. Tu madre sufrió un colapso psicótico poco después de tu nacimiento, psicosis posparto que nunca fue tratada adecuadamente. Hay registros médicos de una breve hospitalización cuando tenías pocos meses, pero ella se negó a continuar el tratamiento y tu padre intentó manejar la situación solo. Sacudió la cabeza tristemente. La gente no entendía tanto sobre enfermedades mentales en aquella época, especialmente en ciudades pequeñas como la nuestra. Entonces estaba enferma, murmuré. No como justificación, sino como un hecho a procesar. Sí, gravemente enferma. Y eso fue empeorando con los años, especialmente después de que ella... No completó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Después de que ella matara a mi padre y se aislara completamente con un niño pequeño, creando su propio mundo delirante, sin nadie que cuestionara o interviniera. Antes de marcharse, Ramírez me dio otra información. Había heredado la propiedad donde estaba nuestra casa. El terreno vacío, ya que la estructura había sido completamente demolida, pero el seguro contra incendios me daría un pequeño patrimonio cuando saliera del centro. No es mucho, como él dijo, pero es un comienzo para tu nueva vida. Salí del centro de rehabilitación 6 meses después, poco antes de cumplir 19 años. El mundo exterior aún me asustaba, espacios abiertos, multitudes, el ruido constante de la vida normal. Pero estaba determinado a enfrentarlo. Vendí el terreno donde estaba nuestra casa. No quería nada de ese lugar, ni siquiera el polvo del suelo que había cubierto tantos crímenes. Con el dinero, alquilé un pequeño departamento del otro lado de la ciudad y me inscribí en un curso técnico de programación. Las computadoras tienen sentido para mí. Son predecibles, siguen reglas, no mienten, no traicionan. Y así llegué hasta hoy, sentado en esta plaza vacía al atardecer, contando mi historia. No soy un héroe, ni un villano. Soy solo alguien que sobrevivió a lo inimaginable y que ahora intenta, día tras día, construir una vida que no esté definida únicamente por el horror del pasado. Todavía tengo pesadillas, aún me sobresalto con ruidos repentinos. Todavía verifico las cerraduras 3 veces antes de dormir. Tengo días en que apenas logro salir de casa, paralizado por el miedo irracional de que alguien o algo me esté observando, esperando para arrastrarme de vuelta a ese sótano oscuro. Pero también tengo días buenos, días en que el sol parece más brillante, en que la voz de ella no hace eco en mi mente, en que puedo sonreír a un extraño sin imaginar lo peor. Son esos días los que me hacen continuar. La gente a menudo me pregunta si me arrepiento de lo que hice. Es una pregunta difícil. Lamento profundamente la muerte de Carlos, un inocente que solo quería ganarse la vida honestamente. Su rostro aún me persigue, la mirada de sorpresa cuando el metal entró en su carne. Si pudiera volver atrás, habría encontrado otra forma de escapar, una que no implicara ponerlo en peligro. En cuanto a mi madre, es complicado. Entiendo ahora que estaba enferma, que su mente había sido consumida por delirios que no podía controlar.
En algunos momentos, siento compasión por aquella joven mujer de la fotografía que sonreía junto a mi padre, sin imaginar el monstruo en que se convertiría. Pero entonces recuerdo los años de abuso, el terror constante, las vidas que ella quitó sin remordimiento. Recuerdo los cuerpos enterrados bajo nuestros pies mientras comíamos en la mesa sobre ellos. Y sé que, incluso con toda la tragedia de su enfermedad no tratada, no puedo realmente lamentar el fin de su reinado de terror. El fuego que encendí aquella noche consumió mucho más que una casa y sus secretos. Consumió mi infancia, mi inocencia y quizás una parte de mi humanidad que nunca recuperaré completamente. Pero también iluminó un camino fuera de esa oscuridad, por más doloroso que fuera. Ahora estoy intentando reconstruir, ladrillo por ladrillo, una vida que es mía. No la vida que ella proyectó para mí en sus delirios. No la vida definida únicamente por supervivencia y miedo, sino algo nuevo. Algo que tal vez algún día pueda incluso incluir confianza, conexión, quizás hasta amor. Es un proceso lento. Algunos días parece imposible, pero sigo intentándolo, porque la alternativa, dejar que ella gane, incluso después de muerta, es impensable. Si llegaste hasta aquí y entendiste lo que pasé, si realmente te importa mi historia y las cicatrices invisibles que todos cargamos, te pido que le des like a este video ahora, suscríbete al canal Testimonios Traumáticos, activa la campanita para más historias como la mía y comenta qué hora es allá mientras ves esto. Puede parecer extraño, pero saber que personas reales en lugares reales están escuchando mi historia en este exacto momento me hace sentir menos solo en este mundo vasto y aterrador. La noche está cayendo ahora en esta plaza vacía y necesito volver a casa, mi verdadera casa, no una prisión disfrazada de hogar. Mañana será otro día de pequeñas victorias y derrotas, otro día de luchar contra los fantasmas que ella dejó en mi mente. Pero por primera vez en mi vida, el mañana es mío para construir. Y eso por sí solo es una forma de libertad que ella nunca logró quitarme.